Enmarcada en los actos de celebración del Día del Libro organizados por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, la Casa de la Cultura acogió la presentación del libro Ultrasaturados, el malestar en la cultura de las pantallas. Una reflexión sobre las nuevas tecnologías y su impacto en los seres humanos, firmada por el escritor Juan Carlos Pérez. En este programa especial podrán ver cómo fue la presentación de este libro en la localidad. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser bienvenidos al Salón de Actos de la Casa de la Cultura, lugar donde hoy vamos a realizar la presentación del libro Ultrasaturados, el malestar en la cultura de las pantallas, de Juan Carlos Pérez Jiménez, el cual tenemos la suerte de que esté hoy aquí con nosotros y, por supuesto, agradecerle su presencia. Una presencia que queda enmarcada dentro del Día del Libro 2022, que organiza nuestro ayuntamiento y donde hemos podido disfrutar de música, literatura, de la magia y, como en el día de hoy, de presentaciones de libros. Desde el Ayuntamiento continuamos apostando por fomentar e incentivar la lectura entre los vecinos y por ello seguimos dando cobertura a presentaciones de libros y realizando programas de actividades como los de este Día del Libro, que tengan como principal foco la literatura. El libro que hoy presentamos, Ultrasaturados, el malestar en la cultura de las pantallas, cuenta con prólogo de Iñaki Gabilondo y donde su autor analiza esta sociedad en la que está prohibido aburrirse y las pantallas nos permiten un estado de constante conexión y constante interacción. Una hiperconexión que, como dice el autor, llena de vida artificial los tiempos muertos, sacando de la tumba del aburrimiento minutos zombies, bloqueando cualquier resquicio que nos obligue a pensar, evitando el temible encuentro a solas con nosotros mismos, sustrayéndonos aparentemente de la soledad, el vacío, la espera o el tedio con una compulsión que nos sacia, intentando llegar a una plenitud que nunca acaba de colmarse. Hoy contamos con la presencia de Juan Carlos Pérez Jiménez, autor de este magnífico libro. Juan Carlos nació aquí, en Alhaurín el Grande, en 1964, lugar donde creció y donde sigue viviendo gran parte de su familia. Estudió en el Colegio Emilia Olivares y después en el Instituto Licinio de la Fuente de Coín. En 1982, con solo 17 años, se fue a Madrid a estudiar antropología y allí se licenció en Ciencias Políticas y Sociología. A los 21 años se fue a Estados Unidos con una beca de 2 años para hacer un máster en arte, mientras trabajaba en la universidad como profesor de español. Volvió a Madrid y se doctoró en comunicación, mientras empezaba con su trabajo en televisión. Tras 30 años como director creativo en distintas cadenas, ahora se dedica a dar clases de comunicación en la Universidad Europea de Madrid. Ha publicado 10 libros y muchos artículos. Ha seguido estudiando filosofía, psicoanálisis y ahora estudia historia del arte. Y además sigue escribiendo. Tiene tiempo para todo. Para terminar esta breve bienvenida, una vez más agradecer a Juan Carlos que esté hoy con nosotros, agradeceros también a todos vosotros que estéis aquí y desde el Ayuntamiento animaros a todos hoy 23 de abril, Día del Libro, que continuéis consumiendo lectura, que hagáis uso de nuestras bibliotecas y que siempre que podáis os dejéis perder entre las páginas de un libro. Sin más, les dejo con el protagonista de este acto, el cual les aseguro no va a dejar indiferente a nadie. Muchas gracias. Juan Carlos, tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero invitar a la mesa a Marcos de Miguel, que es mi editor de la editorial Place Valdés, y a mi marido y entrevistador por esta noche, que es Juan José Freijo. Soy Marcos de Miguel, editor de Place Valdés, que es la casa editorial que ha tenido el honor y el orgullo de publicar el libro de Juan Carlos. Y quiero decir que Juan Carlos es un autor de la casa, es el tercer libro que tiene
publicado con nosotros y que espero que haya más en un futuro, porque bueno, pues es uno de los autores más reconocidos como experto en comunicación, en psicoanálisis, en filosofía y sobre todo un buen amigo. Y como tal, pues yo estoy muy a gusto trabajando con él y sobre todo pues el reconocimiento del público, de la prensa, en fin, es la verdad uno de estos autores que da prestigio a un editor, y quería darte las gracias públicamente por seguir apostando por nosotros. Nada, yo no quiero robar ningún protagonismo porque tenemos aquí a Juan Carlos y a Juanjo, su marido, que es quien le va a presentar. Quería decir de Juanjo que él pues también es escritor, es crítico musical, experto, una persona extremadamente humilde, pero ya veréis que es un erudito también como Juan Carlos. Y él es doctor en física, si no me equivoco, máster en filosofía y bueno, pues un hombre de negocios también, trabaja en una multinacional australiana en el mundo de la logística y sobre todo en su condición de experto entrevistador creo que va a hacerlo fantásticamente bien. Y por supuesto quería daros las gracias a todos por estar aquí e invitaros a participar. Lo bonito de estos actos, aparte de escuchar al autor y aprender, es luego pues, poder interactuar con él. Así que os invito a todas las preguntas que se os vayan ocurriendo y acumulando, pues al final va a haber un turno de preguntas y será un placer pues, abrir un pequeño debate y disfrutar. Así que nada, feliz Día del Libro a todos. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, a Laurín, a la Casa de la Cultura. Es un verdadero placer. Y nada, sin más, pues Juanjo, tienes la palabra. Y me tocó la lotería, a la vista está, ¿por qué? Pero además es que me tocó por partida triple, porque es que me emociono cuando lo digo. Llegué a este pueblo y me encontré con una familia maravillosa que me acogió desde el primer momento y con unos atardeceres que me siguen sorprendiendo cada vez que vengo, ¿no? Y también por eso, pues este seguramente sea nuestro lugar de jubilación, ¿no? Esperemos que sí. Y si esto es emocionante para mí, estar aquí hoy, que soy alaurino de adopción, pues para ti, que eres alaurino de pura cepa, me imagino que debe serlo aún lo más, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es presentar un libro aquí, con tu gente y en tu lugar? Yo estoy feliz de estar aquí, de estar acompañado de todos vosotros, mi familia, mis amigos, y en este sitio, en esta Casa de la Cultura, en la que hemos hecho alguna que otra fiesta, en donde mi madre impartía clases creó una asociación de mujeres, Alamur, una asociación proto-feminista, cuando esas cosas no se hacían. Y bueno, pues para mí es un orgullo estar en mi casa, en mi tierra, en mi pueblo y con mi gente, hablando de lo que he hablado en tantos sitios, por fin aquí, ¿no? Y eso me gusta mucho. Cuando yo te conocí, debo decir que tardaste entre 15 y 20 minutos en hablarme de Alaurín, pero por mal. Efectivamente, porque también renegabas en pues un momento de tu pueblo y de tu pasado, aunque insisto, no parabas de hablar de ello y a los 20 días me trajiste a conocer el pueblo y a tu familia y a tu madre, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué hay de esto de que uno en un momento debe irse para luego poder volver de otra manera. ¿Cómo ha sido este viaje que has hecho de ida y vuelta? Pues bueno, mentiría si dijera que no salí corriendo de Alaurín, porque lo hice. Con 17 años yo me fui de aquí y quería ver mundo, yo quería otras cosas, quería conocer y siempre tuve durante mucho tiempo una relación un poquito tormentosa con mi pueblo, ¿no? Era un sitio donde inevitablemente volvía y quería volver, pero no sin cierto conflicto, ¿no? Pues, no sé, eso que sale en las películas americanas, me voy de mi pueblo, quiero ir a la gran ciudad, ¿no? Pero cada vez ese sentimiento fue menor
y un amigo me lo pronosticaba, acabarás viviendo en tu pueblo, y yo, que también había renegado de mi carrera inicial, que fue de sociología, y dijo, volverás a tu pueblo y serás sociólogo. Y aquí me veo haciendo sociología en mi pueblo. Así que ahora estoy feliz cada vez que vengo. Tenemos una casa maravillosa que comparto con una familia maravillosa, y me sabe a poco cuando estoy aquí. Y con probabilidad pasaremos más tiempo aquí en el futuro. Y el ser escritor para ti, aunque lo haces a tiempo parcial, pero yo creo que es una parte constitutiva tuya, ¿no? O sea, además, aquí hay 3 libros de Carlos, pero Carlos tiene 10 libros publicados, colaboraciones múltiples con revistas españolas, extranjeras. No paras de escribir, ¿no? Además, Carlos disfruta sus momentos de introspección y de disfrute, los hace escribiendo, ¿no? Los sábados por la mañana es que nadie me moleste, que yo voy a escribir porque es cuando realmente voy a ser yo mismo. Igual a decirlo, pero lo haces maravillosamente bien. No es que lo diga yo, que soy parcial, sino que lo dice, es lo que el mundo te dice, ¿no? Tus lectores, las editoriales, etcétera. ¿De dónde viene esta facilidad para escribir? ¿Y tiene algo que ver con tu historia aquí, ¿no? ¿Algo con tu infancia, algo que nos puedas recuperar? Pues más allá de un concurso de redacción que hice, en el que participé aquí en el pueblo cuando tenía 12 años, un concurso de redacciones de viajes, y yo me presenté con un viaje a Venecia. Me acuerdo, yo no había estado en Venecia, claro, con 12 años, y escribí una redacción y me dieron un premio, pero no volví a escribir. Algún poema torturado de la adolescencia, pero no volví a escribir hasta la universidad, los trabajos de universidad, y fue con mi tesis doctoral, que fue el primer texto extenso que escribí, que fue el inicio de mi interés por la escritura. Yo, cuando acabé la tesis, dije, cuando haces una tesis doctoral está muy condicionada por lo que te pide el tutor, con lo que te pide el tribunal, está muy dirigida. Y cuando yo acabé la tesis, dije, y ahora voy a escribir el libro que yo hubiera querido. Y escribí un libro del tema de la imagen, que fue el tema de mi tesis, de televisión, tal, pero como yo quise. Y ahí fue cuando me arranqué a escribir. Pero claro que mi historia tiene que ver con Alaurín, y yo era un niño que aunque yo me recuerdo todo el día en el campo y saltando y con amigos, cuando le pregunté a mi madre, mamá, ¿yo cómo era de pequeño? Me dijo, tú estabas todo el día encerrado leyendo. y yo pues debía estar leyendo, y bueno, pues esa es mi historia también, ¿no? Ahora me gustaría que habláramos de tus libros, y digo libros en plural porque aunque hoy el tema es la presentación de Ultrasaturados, me gustaría que habláramos también de que es tu último libro, me gustaría que habláramos también de tu penúltimo libro, de La mirada del suicida, ¿no? Ambos editados por Marcos, y ambos aquí, los dos, y para los que no los conozcáis, pues bueno, hoy quiero que los conozcáis un poco más y ojalá los leáis porque son magníficos ambos. La mirada del suicida es probablemente tu libro más personal, el que más te toca, y me gustaría saber de dónde viene la idea de escribir este libro. Bueno, la muerte de mi padre por suicidio hace 30 años ya. Nos dejó a mi familia y a mí en el silencio absoluto durante mucho tiempo. Durante más de 10 años yo no era capaz de hablarlo ni con nadie, ni siquiera con mis hermanos. Era un tema que no sabíamos verbalizar, no sabíamos poner en palabras. Pero fue un impacto tan grande, y hoy
la semana que viene me han invitado a una mesa en el Congreso de los Diputados para hablar del suicidio y es algo que he venido haciendo durante mucho tiempo desde que se publicó este libro. Hoy me preguntaban, me hacían esta misma pregunta en una reunión preparatoria que hemos tenido y yo recuerdo claramente cuál fue el motivo, lo que me llevó a escribirlo. Fue una frase que oí de alguien que dijo: ¿y tú sabes que el suicidio es hereditario? Nosotros somos 7 hermanos. Tenemos hijos, sobrinos, una familia muy grande. Y yo decía, ¿cómo? O sea que esto se puede repetir, que esto puede volver a pasar, porque es hereditario. Y yo me resistía, me negaba a aceptarlo, ¿no? Y quise saber si eso era verdad, ¿no? Quise saber más del suicidio por protegerme yo y por proteger a mi familia, porque nos jugábamos la vida. Y bueno, lo que descubrí es que puede repetirse en una familia, sí, pero puede repetirse si no se habla de ello. Si eso se queda como una herida enquistada, que no se cura, que no se elabora, y generando dolor y trauma, pero que hay una manera de bueno, sobreponerse o por lo menos vivir con ello. Y es la palabra escrita, la palabra hablada, pero ese fue el motivo por el que yo escribí el libro. Pues a mí me consta que es un libro que ha ayudado a muchísima gente, y esto es probablemente lo mejor que se pueda decir de la obra de un autor, ¿no? A mucha gente en esta sala, a mucha gente fuera de esta sala. Os puedo decir que a Carlos le llegan casi semanalmente correos electrónicos y llamadas de lectores agradecidos, ¿no? Que han encontrado una explicación, una salida o un acompañamiento en tu libro. Y te diré algo que seguramente no sepas porque me lo acaba de contar Marcos mientras nos tomábamos un café ahora mismo, que en la preparación de esta sesión hablaba con la responsable del Teléfono de la Esperanza de Málaga. Corrígeme si lo repito mal. Porque hay 2 representantes. Y me decían, y vosotros lo podéis corroborar, que les decía, ¿conocéis el libro de Carlos? Y decían, ¿cómo no lo vamos a conocer, ¿no? Es uno de nuestros libros de cabecera. Así que, bueno, entiendo que es difícil estar más orgulloso de una obra. Cuando mi padre murió, yo decía, esto tan terrible, era imposible pensar que de algo tan duro, aquí está mi tía, su hermana, y mis hermanos, que de algo tan duro pudiera salir algo que tuviera sentido. Y sorprendentemente, ¿no? Cuando el hecho de haber vivido tú algo así, pues a través del libro, te lleva a que alguien te diga, a mí me has ayudado, de algún modo le da sentido a una pérdida de ese calibre, ¿no? Y para mí es un tema del que no me gusta hablar. No me gusta hablar, pero hablo todo el rato. Siempre que me llaman voy, siempre que me convocan respondo. Pero porque, bueno, pues si puede servir de algo, pues por eso lo hice, ¿no? Y este libro, como has dicho, hizo algo muy importante, que es empezar a romper un silencio que lo abarcaba todo, ¿no? En torno al suicidio, pues desde lo familiar a lo mediático, ¿no? Yo recuerdo cuando me dijiste que ibas a escribir este libro, la verdad es que en vez de decirte qué buena idea, me quedé parado y dices, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿No? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Hace 15 años de esto no se hablaba, estaba prohibido hablar, ¿no? Y hoy, sin embargo, parece que la cosa ha cambiado.
Yo sé que tu valentía al escribir este libro y el libro que has escrito ha ayudado a que esto sea diferente, ¿no? Que hoy se pueda abordar el asunto de una manera más sana. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves, qué crees que ha pasado en los últimos años y crees que está bien atendido el...? Empieza a haber algo de atención, pero es verdad que hace unos años era Vox Populi en las facultades de periodismo y de comunicación. No, es que del suicidio no se habla. Es que no hay que hablar porque puede llevar a un efecto llamada, conducta imitativa. Es mejor no hablarlo, como si no existiera. Y es que una realidad tan terrible y tan frecuente, desgraciadamente, 10 suicidios al día en España, 10 suicidios al día, parece que no pasa. Y afortunadamente algo está cambiando. La pandemia ha hecho que se hable de salud mental, de depresión, de suicidio, de conducta suicida, que se empiecen a implementar planes de intervención de salud mental, que los medios de comunicación se lo tomen de otra manera, que empiece a haber asociaciones. Pues la labor del teléfono de la esperanza, pero ahora se están sumando, después de esa labor pionera. Yo soy fan rendido del teléfono de la esperanza, del trabajo que hacéis, voluntariado, ONG, a pulso, personas que dedican el tiempo que no tienen a ayudar a otros. Ahora empieza un teléfono de Cruz Roja, el 024. Está habiendo otra visibilidad, ¿no? Y algo ha cambiado, pero es verdad que hace unos años era el desierto, ¿no? Y el desierto justificado. No, es que eso mejor no tocarlo. Y claro, eso es el abandono radical. Hasta incluso en los institutos públicos, ¿no? Creo que ahora Sí. es un tema que se empieza a abordar. Hace poco nos lo comentaba un amigo común y tú mismo has estado en diferentes charlas, ¿no? Sí, la verdad que es una población que necesita atención, la gente joven, y en la reunión que he tenido esta mañana, pues había una asociación de Navarra que da charlas en los institutos y que se dedican a hablar de estas cosas, a formar al profesorado, y yo mismo también lo he hecho. O sea que empieza a haber un poquito más de atención al asunto. Yo creo que este libro es un libro que hay que leer, tanto si el tema te toca de cerca, porque vas a encontrar explicación, vas a encontrar información, vas a encontrar consuelo, como si el tema no te toca de cerca, porque entonces vas a saber más, vas a saber que este es un problema que existe y cómo no se ha abordado y cómo se empieza a abordar. Además, el libro habla de muchas cosas, empieza hablando de la historia, de cómo en los diferentes momentos de la historia se ha abordado, se ha tratado, se ha visto el tema del suicidio. Habla también del silencio, tú lo has dicho, el silencio alrededor del suicidio, el efecto Werther. Habla también de medios de comunicación, habla de salud mental, habla de sociología, de la sociedad, porque lo quieras o no, tú en cada uno de tus libros eres sociólogo, ¿no? Ya eso lo Sociólogo y alabrino, si ya me lo dijo. Podían desposeer a la familia o con escarnio público del cadáver, castigar el acto por disponer de una vida que no es tuya, que pertenece al ejército, que pertenece a la patria o luego que pertenecía a Dios. La religión y el suicidio tiene esta genealogía histórica de delito y de pecado. ¿Qué dices tú? ¿De dónde viene el tabú? ¿De dónde viene el tabú del suicidio? Pues viene de ahí, de que históricamente la vida no le pertenecía al individuo, al sujeto, ¿no? Luego ya en el siglo XIX empieza a ser visto como enfermedad, como la melancolía, la depresión, pues un abordaje clínico que deja lugar a otra aproximación. Pero ha sido delito, el suicidio ha sido delito en España y en Europa hasta los años 70.
Si hacías un intento de suicidio, podías amanecer, si no lo conseguías, podías amanecer en el hospital esposado y escoltado por la policía por haber intentado disponer de tu vida. Y en muchos países sigue siendo un delito. Y bueno, pues eso a mí me ayudó a entender todo ese tabú, todo ese estigma, todo ese enigma que hay con el suicidio, ¿no? y a intentar desmontar cuáles son las razones que han provocado el rechazo, que incluso los filósofos se han ocupado de ello, y fue Schopenhauer el que dijo: ¿cómo va a ser igual un asesinato que un suicidio? Dice, tú imagínate, su padre se suicidó, el padre de Schopenhauer. Tú imagínate que a ti te dicen que una persona ha matado a alguien o que una persona se ha quitado la vida. Lo que sientes es completamente diferente. Y cómo uno debe tratar a una persona que está en ese contexto, en esa circunstancia, pues es completamente diferente. No se puede perseguir al suicidio. Hay que ayudar, hay que abordarlo de otra manera. Pero en el siglo XIX fue la primera vez que se habló en esos términos, diciendo: oye, señores, compasión con esto, no castigo y condena. Y desde entonces, bueno, pues se ha ido recorriendo un camino que todavía en el que todavía tenemos mucho que avanzar. Luego, mucho silencio, ¿no?, durante el siglo XX, y como hemos dicho, que se empieza a romper y se empieza a abordar desde la perspectiva de salud mental. Sí. Tú has estado, bueno, al tanto como poco, ¿no?, y un poco involucrado también en la estrategia de salud mental y de prevención del suicidio del gobierno. Estuviste en Moncloa hace no demasiado y te han invitado al Parlamento dentro de poco para por lo menos ser testigo de lo que se está haciendo. ¿Cómo lo valoras, ¿no? ¿Es suficiente lo que se está haciendo? No es suficiente, es muy insuficiente. Se ha liberado una partida de 100 millones para salud mental este otoño, para implementar este teléfono de 024 de Cruz Roja. Yo hacía un cálculo, atendiendo a las consultas que hay en atención primaria por motivos de salud mental, que según dicen es 1/3 de las consultas tienen que ver con la salud mental, pues yo decía, haciendo una cuenta rápida, 1/3 del presupuesto de la sanidad debería ser para salud mental, si 1/3 de las consultas son sobre salud mental. Grosso modo, seguramente la clínica de tratamiento del cáncer sea más costosa que un psicólogo, pero bueno, en ese orden de magnitud. Y si el presupuesto general de sanidad en España son 80.000 millones, pues digamos que 20.000 millones para sanidad, para salud mental, son 3.000. Digo, me faltan 17.000 millones, no 100. Estas cuentas seguro que están mal hechas, pero a mí, yo tengo la certeza, y lo sabemos todos, todo el que haya ido a la sanidad pública a pedir ayuda psicológica, que te dan una cita cada 3 meses de 15 minutos. ¿Qué ayuda es esa? Pastillas, pero eso no es un remedio, eso es un narcótico. Eso falta muchísimo por hacer. Se está empezando a reclamar y a visibilizar, y creo pero creo que es una gota en el océano esto que se está haciendo, y que hay muchísimo que hacer. Y desde el punto de vista personal también, cuando alguno de nosotros, ¿no?, pues hemos tenido la sospecha de que alguien cercano podía estar en riesgo de tomar esta decisión o riesgo de suicidio, lo que sale a veces es mirar para otro lado y seguir con ese silencio que ahora se ha roto. ¿Qué debemos hacer ya cada uno de nosotros? Pues yo creo que es muy fácil y que todos podemos hacer algo, no solo papá, gobierno,
o los médicos o los maestros tienen la responsabilidad de salvarnos la vida. Nosotros nos podemos ayudar, y yo siempre en las charlas que hago sobre esto digo, es tan fácil como decirle al que está a tu lado, hola, ¿cómo estás? De verdad, ¿cómo estás? Porque eso se sabe, eso se ve. Cuando alguien está mal, se nota, y tú puedes ignorarlo o puedes intentar ayudar. Y no digo que le resuelvas el problema, pero a lo mejor decirle, oye, ¿ya has pensado en ir a ver a alguien, hablarlo con alguien o en pedir ayuda, ver a un profesional? Pero eso lo podemos hacer todos nos podemos hacer cargo de los que tenemos cerca, de nuestros amigos, de nuestra familia, y cuidarnos entre nosotros. Y eso es, bueno, pues algo que no podemos delegar, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Con nuestro mundo. Y es muy sencillo. Bueno, yo antes de cambiar de tercio me gustaría decir lo orgulloso que me siento, y seguro que es un orgullo compartido por mucha gente en la sala, cuando veo que en las noticias se habla del tema, cuando se destinan recursos, aunque no sea de una manera suficiente, ¿no? Unas cantidades suficientes todavía, porque cuando se habla de ello en los institutos, cuando se afronta el problema, porque creo, y además es que es así, ¿no? que tu decisión valiente en un momento y tu magnífico libro pues son muy responsables de este paso hacia adelante, así que orgullosísimo de ello. Es mi marido. Y por frivolizar un poquito antes de cambiar de tercio, hemos hablado de que has estado en Moncloa y has estado, ¿no? Que eso no le pasa a todo el mundo, y cuando el lanzamiento del nuevo programa de salud mental, ¿no? Correcto. Y estuviste ahí con el equipo de gobierno, estuviste con el presidente, además, con el presidente. Y yo te quería preguntar que nos contaras cómo es el presidente en las distancias cortas, ¿no? ¿De qué hablasteis? Pues es realmente, a mí yo no era muy sanchista, pero me hice sanchista ese día, porque el hombre nos atendió, y el tiempo que hablé con él fue extremadamente receptivo y muy cálido. Me escuchaba con lo que parecía verdadero interés, y además es muy guapo. Yo había unas cosas que le quería decir, y llamó a la ministra de Sanidad porque había una cuestión puntual que yo quería señalarle. Digo, es que ¿cómo se va a intervenir sobre el suicidio si las cifras de suicidio salen 1 año y medio después? Todos los años se publican con 1 año y medio de retraso. Eso es un problema. Ahora, durante la pandemia, ha habido un incremento de un 30% del suicidio. Si no lo sabes cuando está pasando, ¿cómo se va a intervenir? ¿Cómo se va a hacer algo? ¿Cómo se puede poner remedio a algo que no sabes que está sucediendo? Y bueno, pues fue una conversación en la que yo me sentí escuchado, ¿no? Y eso me dio muy buena impresión. Luego hablé con una persona de su equipo y me ratificaba que tiene esa actitud, ¿no? Bueno, la impresión fue muy buena, en pocas palabras. Bueno, hablemos ahora de Ultrasaturados, de tu último libro, que para mí es un libro de sociología y de tantas cosas más, ¿no? Es un libro de filosofía, es un libro de psicoanálisis, es un libro que puede hasta tener un componente periodístico, es una radiografía del presente. A mí me parece una muy buena radiografía del presente. Y para los que no conozcáis cómo escribe Carlos, pues yo creo que eso se expresa particularmente bien en este libro, porque es un libro que habla de asuntos muy complejos y de asuntos muy, muy profundos, y es un libro que trae el pensamiento de gente pues difícil de entender, ¿no? Pues de Heidegger, de Nietzsche, de Freud, de Lacan. Podría estar, media hora hablando de todos los referentes que tú tienes, pero
a la vez los haces muy accesibles, trayéndolos al presente. Te puedes encontrar en el mismo párrafo, ¿no?, una cita de Heidegger y otra cita a un youtuber o a un club nocturno o a Beyoncé, ¿no? Y casa, y pega bien, porque es traer todo ese pensamiento al presente. Y es un libro tremendamente ameno. Yo de verdad que no os asuste, sino todo lo contrario, que sea un libro sobre estas temáticas tan aparentemente hostiles, ¿no?, como la filosofía, para el que no sea experto en el asunto, porque es un libro que da gusto leer. De hecho, un chaval joven, conocido, ¿no?, bueno, un sobrino, el novio de una de mis sobrinas, decía: me lo estoy leyendo muy despacito porque no quiero que se me acabe. Estoy disfrutando tanto de cada frase, de cada párrafo y de cada capítulo, que es que no quiero que se me acabe. Y a mí me pasa eso cuando te leo, ¿no? Entonces, bueno, el libro complejo, elevado, pero a la vez súper accesible y que nos hace pensar y que describe el presente de una manera tremendamente aguda. El título es Ultrasaturados, ¿no? La primera parte del título es Ultrasaturados, luego hablaremos del subtítulo. Y habla voy a citar, ¿no? Voy a citar algunas cosas que dices, ¿no? Hoy tenemos acceso a más lugares, a más objetos y más experiencias que nunca. Dices: ahora que vivimos saltando de una pantalla a otra, no dejamos resquicio para dejarnos a solas con nosotros mismos, sino que nos vemos obligados a ello por decreto. ¿Vale? O sea, el imperativo de estar siempre conectado, saturado, ¿no?, de información. ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Cuál es tu diagnóstico de este presente ultraconectado y ultrasaturado? No lo sé. Yo no se me da bien hacer previsión. A mí me gusta hacer análisis del presente. Yo miro alrededor, veo el mundo, me interesa mucho la cultura en todas sus manifestaciones, la cultura popular, ¿no? Cómo vive la gente, cuáles son los intereses generales. Me gustan los fenómenos masivos, me gusta saber hacia dónde va el interés de la gente, ¿no? Cuáles son las películas, los cantantes, las modas, y también me interesa la reflexión más, digamos, más sosegada, que intenta llegar a las raíces, y por eso mezclo una cosa con otra cuando escribo, porque lo que me importa es intento entender el mundo, ¿no? Yo creo lo que intentamos todos, entendernos a nosotros en el mundo, ¿no? Y bueno, de pronto nos ha venido esto de los móviles. Hace 10 años esto no pasaba, y nosotros, los que estamos en esta sala, la mayoría, hemos vivido muchos años sin esa tecnología, pero de repente está en todas partes. 8 horas al día con las pantallas de media. Además de que las tenemos en los trabajos, es que nos levantamos con la pantalla aquí y nos acostamos con la pantalla aquí. ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos convierte eso, ¿no? ¿Cómo nos ha transformado? Esas eran mis preguntas, ¿no? Cuando me planteé escribir sobre este fenómeno. También yo vengo de trabajar muchos años en televisión y es en el mundo de la imagen y la cultura de las pantallas. Esto me llamaba la atención, pero yo veía que nos estaban comiendo el terreno, ¿no? Comiendo minutos de vida y sacándonos de la conversación de quien tenemos al lado para centrarnos en el dispositivo, ¿no? Y eso es lo que me hacía pensar en qué nos convierte, cómo cambia nuestra relación con el mundo y cómo cambiamos nosotros, nuestra idea de nosotros mismos, por dedicarle tanto tiempo a lo que está detrás del cristal. Y tú tienes además un término para aquello en lo que nos convierte esta sociedad de las pantallas, que es el de consumisos, ¿no? A mí es un término que tú has creado, un neologismo tuyo, y defines la consumisión como una comunión entre el consumo y una sumisión compartida.
en otra ocasión defines el objeto consumista, la consumición como un término que pretende definir ese estado de renuncia al pensamiento utópico o a la elaboración poética, compensándolo con la conquista de una mayor cuota de acceso al mercado. Ese pacto íntimo nos sirve nada más y nada menos que para continuar ignorando lo que no sabemos de nosotros y a la vez intentar aumentar nuestro bienestar premiándonos con objetos. Esto a mí me suena a la alienación total, ¿no? A una alienación completa. ¿Realmente somos así? Hombre, yo voy a meter el dedo en la llaga en mis libros. Somos muchas cosas y tenemos... Y educamos a nuestros hijos y trabajamos y somos buenas personas y somos malas personas, pero también vivimos muy volcados en lo que yo llamo el ciudadano consumidor y espectador. Parece que el placer máximo está en el consumo de objetos o de servicios, que para eso trabajamos, para ganar dinero, para poder comprar cosas, para tener lo que queremos, lo que deseamos, lo que hemos decidido que deseamos. Y ahí está mi pregunta, ¿qué es lo que deseamos? Y por otro lado, dedicando nuestro tiempo de ocio a las pantallas y nuestras relaciones sociales a través de las pantallas, consumidores y espectadores. Y parece que hemos decidido ya que el mundo no va a cambiar, que hemos perdido la esperanza de la revolución, de la utopía, ya no nos creemos nada, porque todo es mentira, porque nada es verdad, porque está la posverdad, porque están las fake news, no, somos escépticos radicales, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que nos veamos, nos hemos sometido, en ese sentido digo yo, nos hemos sometido a este mundo. Esto es lo que hay, no se puede cambiar, y yo voy a intentar pasarlo lo mejor posible con mis cacharritos, ¿no? Con mis objetos, mi iPhone, mi viaje al Caribe o lo que pueda conseguir, mi coche, y eso es nuestra... en ese sentido hablo del sujeto, del ciudadano consumiso, ¿no? Que se somete a la idea de que ya nada puede cambiar y que mejor no pensar mucho porque esto no tiene arreglo, ¿no? Y bueno, yo frente a eso apuesto por una reflexión sobre quién soy yo. Lo ponía en el oráculo de Delfos, en Grecia, en el templo de Apolo, había una inscripción que decía, como mensaje, la mejor recomendación que te puedo dar, conócete a ti mismo, para empezar. Luego está el mundo entero, pero para empezar, conócete a ti mismo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo más propio de ti? ¿Cómo somos, ¿no? Cada uno de nosotros. Y a partir de ahí, bueno, pues ya irás construyendo, decidiendo o haciendo. Pero esa reflexión primera me parece fundamental y no la estamos teniendo porque estamos distraídos, porque tenemos siempre una serie de Netflix pendiente y es más cómodo eso que mirar hacia adentro y a veces decir, a ver si me voy a encontrar el abismo, ¿no? Mejor lo pienso mañana. Y bueno, creo que con eso tiene que ver esta etiqueta del ciudadano consumiso, ¿no? Y yo apuesto porque no nos sometamos y pensemos. Hablas también en el libro, tienes un capítulo dedicado a otra pandemia que nos asola, que es esta pandemia del narcisismo, ¿no? Y cómo la pantalla del móvil, que puede ser una ventana a tantos lugares, que debería ser una ventana a tantos sitios, ¿no? Bueno, a mí me sorprende, yo soy un poco aficionado a la ciencia ficción y ni siquiera en la ciencia ficción más atrevida de hace años
Nadie propuso que íbamos a llevar un aparatito negro en el bolsillo, que abriéndolo íbamos a poder acceder a todo el conocimiento, ¿no? A todo lo que se ha escrito, a todo lo que se ha filmado, ¿no? Esto es increíble, pero también parece que en vez de llevarnos a otros lugares para la reflexión y para el conocimiento, pues a veces esa pantalla se convierte en un espejo, ¿no? En el espejo del selfie, ¿no? Tú tienes un capítulo, ¿no?, sobre el narcisismo, y un punto que se llama, que me parece genial, con muchos de tus títulos, se llama Selfie, luego existo, ¿no? O sea, ahí se queda la existencia, en ver a través de un espejo, además, que distorsiona, porque el selfie no eres tú, el selfie es aspiracional, es lo que a ti te gustaría ser, desgraciadamente, ¿no? Porque también lo que te devuelve no es a veces demasiado profundo. Y con esto también se pierde el interés por el otro, ¿no? O sea, esta ventana que nos podía llevar a más lugares, a más personas, a otros, al final se convierte en un bucle sin salida y nos olvidamos del otro también. Hablas, ¿no?, de que la generación millennial se puede llamar así por el milenio, pero también por el mí de yo mismo, ¿no? Todo para mí. El interés no es casual ahora mismo también que se estén perdiendo, como pérdida de las utopías que hablabas antes, ¿no?, los ideales de bien común, los ideales del bien común social, ¿no? Eso está perdiendo por un individualismo más potente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos dejado de mirar al otro a través de esta revolución tecnológica? Yo creo que se mira mucho. Hay una frase que yo utilizo en el libro de un filósofo del siglo XVII que decía: ser es ser visto. Eso ya era en el siglo XVII. Así, ahora, más que nunca, ¿no? Para ser hay que dejarse ver, hay que aparecer, hay que proyectar una imagen. Y eso se ha hipertrofiado, eso ha crecido de tal manera que nos hemos visto con una cámara 24 horas al día, con una cámara y un receptor encima, y hemos dedicado a fotografiar todo lo que está a nuestro alcance y que tenemos más cerca que nuestra cara, ¿no?, nuestra propia cara. A mí me da verdadero pudor ver las páginas de Instagram en la que ves un feed de a veces centenares de imágenes de la cara del mismo tipo, o la misma tipa, única y exclusivamente, como si nada en el mundo me provocara interés más que mi propio reflejo. Se ha hablado, y yo recojo esta idea de que hay una epidemia de narcisismo, una obsesión que también tiene que ver con el cuerpo, este protagonismo el cuerpo ocupa ahora un lugar, el cuerpo idealizado, el cuerpo normativo, el cuerpo inalcanzable e irreal, el cuerpo del modelo, que parece que estamos todos obligados a aspirar a conquistar o a encarnar. Y hemos dejado de mirar al otro, pero no hemos dejado de mirar los cuerpos. Miramos más que nunca los cuerpos, ¿no? Pero el cuerpo como carcasa, el cuerpo como superficie, el cuerpo como algo material y como un bien consumible también. Se habla del consumo de cuerpos en las relaciones afectivas, ¿no? Bueno, pues algo ha pasado. Este gran protagonismo de la imagen, que es la triunfadora del siglo XX y del siglo XXI, y nos ha convertido a todos en exhibicionistas y en voyeurs. Y tiene el problema de que la imagen es epidérmica, la imagen le falta calado. Le falta profundidad. Y en el encuentro con el otro, a través de la imagen, se pierde la sustancia. Y sobre todo si es a través de la pantalla. No está el otro, no está. Está su imagen, pero el otro no está. Y creo que ahí hay una pérdida, ¿no? ¿Y dónde queda? Tienes otro capítulo, tienes un capítulo que se llama Eros y otro Tánatos, el amor y la muerte. ¿Y dónde queda el amor en todo esto? O sea,
Pues el amor también ha experimentado una transformación con la tecnología móvil. ¿Quién no conoce Tinder? Yo recuerdo en los años 90 que empezaba la cuestión de las citas online. Bueno, no era online, pero había posibilidad de contacto a través de, pues, de distintas formas, ¿no? Pero esa posibilidad. Pero era algo vergonzante, ¿no? Nadie lo reconocía, que recurriera a esos dispositivos, esos mecanismos, a esos circuitos para conocer a alguien, para tener un encuentro sexual o para conocer una pareja posible. Ahora no da el menor pudor. Todo el mundo usa Tinder o Grindr o cualquier herramienta de contacto porque bueno, es la manera, y eso ha llevado, pues como digo, a esta cultura el consumo de relaciones, porque este gesto del Tinder, ¿no? De pasar, de ver personas como si fuera un catálogo de objetos, ¿no? Me gusta, no me gusta, no me gusta. Tiene un componente de consumo, y no solo eso. Ha habido una auténtica revolución en las relaciones afectivas o sexuales, porque también ha habido una revolución con toda la cuestión LGTBI+, con la revolución de las mujeres, del feminismo, el Me Too. Se están ocupando otros lugares, ¿no? Y nos estamos relacionando de otras maneras, están apareciendo otras identidades, otras formas de vernos a nosotros mismos, pero también el componente tecnológico mete una cuña consumista en las relaciones afectivas. Creo que sí, que ha cambiado la manera en la que nos encontramos, en las que nos queremos y en la que nos desencontramos o nos despedimos, el famoso ghosting, ¿no? Las relaciones que de pronto uno deja de escribir por WhatsApp o desaparece, ¿no? Esto que llaman el ghosting de fantasma, ¿no? Que desaparece como un fantasma y no deja rastro, ¿no? Y como eso, pues hay muchas derivadas nuevas que la tecnología también ha traído al terreno del amor. Ahora me gustaría hablar del subtítulo de tu libro, ¿no? Es Ultrasaturados, el malestar en la cultura de las pantallas. Y el malestar en la cultura de las pantallas hace obviamente una referencia a la obra de Freud, que se llama El malestar en la cultura, que nos habla del precio que hay que pagar por entrar en algo tan fantástico y tan maravilloso como es la cultura y la civilización, ¿no? Entramos en la cultura, pero hay que pagar un precio, y ese precio es la pulsión, dejar a un lado la pulsión, dejar a lado esa parte más instintiva, más pasional, o reprimirla. Entonces, claro, ahí, pues como eso no se puede hacer bien, pues así estamos todos, ¿no? Todos los que estamos en la civilización, pues estamos con nuestros problemas mentales, con nuestras angustias, etc. Para entrar en ¿cuál es tu diagnóstico, ¿no? del malestar en la cultura de las pantallas? Es necesario, porque tu libro tiene una mirada impecablemente pesimista, yo creo, pesimista porque lo justificas, das en el clavo, y siempre que estamos todos mirando hacia otro lado te reconoces, y es una llamada de atención. Ojo, es que este soy yo y tengo seguramente que tomar partido, pero ¿es esto inevitable? ¿Es este precio que hay que pagar por entrar en la cultura de las pantallas, que no tenemos otra opción más que hacerlo porque es lo que nos rodea? ¿Es un precio inevitable? Yo elegí el subtítulo del libro haciendo alusión a esta obra de Freud porque, bueno, aparte de que me parece un libro imprescindible en la historia del pensamiento, por el contraste, ¿no? En el libro de Freud se habla desde un contexto histórico especialmente represivo, ¿no? En el que la historia
del psicoanálisis y la aparición del psicoanálisis tiene que ver con el contexto de la represión sexual. La represión sexual del siglo XIX, la reina Victoria, pues ese modelo en el que el sexo era problemático y se tendía a la represión, ¿no? Y eso era la causa del malestar, venía de la represión, ¿no? De lo que no se expresaba, de lo que no encontraba salida. En cambio ahora yo creo que estamos en todo lo contrario, en algo que se identifica como, se ha verbalizado como el mandato de goce, la obligación de disfrutar. Ahora tenemos que estar en éxtasis permanente. La publicidad nos lo dice claramente. Coca-Cola, enjoy, disfruta, disfruta. Disfruta, pásalo bien, disfruta a los amigos, disfruta de la En el vacaciones. WhatsApp es el saludo, o sea, es la despedida estándar, disfruta. Venga, disfruta el fin de semana, disfruta de la familia, disfruta de tu comida, disfruta. Este es lo que llaman Lacan, el psicoanalista francés, el imperativo de goce. Es imperativo que disfrutemos. Si no estás disfrutando, no eres feliz, no eres un ciudadano pleno, no le estás dando sentido a tu vida. Es obligatorio disfrutar todo el rato. Eso es lo que el mensaje que recibimos a través de la publicidad, a través de las ofertas de consumo. Consume, disfruta, es el imperativo. Y bueno, pues creo que en esa lógica nos vemos desbordados. ¿Y qué pasa si yo no disfruto todo el rato? Estoy fracasando, soy un desastre, soy un perdedor, ¿no? Pero es que eso es imposible, Y pues la misma en el contexto freudiano, del momento de Freud, por defecto, y en el nuestro por exceso, son extremos que se tocan, ¿no? Y que tienen que ver con un malestar en la cultura, pues por un motivo o por otro, ¿no? Porque me falta o porque me sobra, ¿no? Vamos, que le has enmendado la plana a Freud, ¿no? No, y me encanta. No, el mundo es otro, ¿no? El mundo es otro ahora. Has actualizado. Sí, digamos que sí. Bueno, a mí me gustaría una última pregunta antes de dar paso a lo que igual es lo más interesante, espero que sea lo más interesante de la sesión, que son las preguntas y el diálogo con el público. Pero antes de eso me gustaría que nos hicieras un poquito de spoiler y que nos hablaras de cuál es tu próximo proyecto. Porque yo que te he estado a tu lado viendo cómo has ido sacando temas, creo que siempre tienes la cualidad de saber qué es lo próximo, ¿no? Estos síndromes modernos de lo que hablas tú, qué es esto que está candente en el aire y que va a ser importante en los próximos años. Algo sobre lo que hay que escribir, sobre lo que hay que investigar y sobre lo que hay que opinar. Los libros que hay en la mesa lo demuestran. ¿Qué es lo siguiente? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Bueno, no sé. Yo sé por lo que me preocupo yo, que es sobre lo que he empezado a escribir hace unos meses. He empezado un nuevo texto que es lo que viene. Lo que viene es la edad. Es un libro sobre un intento de reflexión sobre lo que yo llamo la posibilidad de nuevas formas de ser mayor, ¿no? Creo que tenemos que inventarnos nuevas formas de ser mayores. Y lo digo mirando a mi tía, que yo creo que sabe ser mayor fenomenalmente bien. Y es un ejemplo y una inspiración para mí. Porque yo creo que hay que aspirar a ser mayor estando en el mundo, ¿no? Estando en el mundo lo más plenamente posible. No podemos ni admitir ni favorecer
que se nos segregue o que segreguemos a los mayores, que vivan apartados, que se hable de los mayores como personas, no sé, infantilizándolos o con paternalismo o con fórmulas que yo, cuando pienso en ellas para mí, no me gustarían. Creo que nos tenemos que inventar nuevas maneras de ser mayores y creo que hay un fenómeno, igual que ha habido machismo, racismo, hay una forma de discriminación que es lo que se llamó ya en los años 70 el edadismo, discriminar a alguien por la edad. Y eso, que lo hacemos todos todo el rato, es algo que nos tenemos que plantear porque nos va a pasar a todos, con suerte nos va a pasar. Y es algo que me tiene muy pendiente, ¿no? Estoy como en esta cultura de la imagen también, en la que el cuerpo joven, el cuerpo bello, es el protagonista absoluto. ¿Qué lugar hay para las personas más mayores, para los cuerpos que no encajan con esos ideales publicitarios o mediáticos? ¿Qué lugar hay para los mayores? Y como ya nos va tocando, pues ese es el tema sobre el que voy a escribir. Pues ojalá lo continúes y lo acabes pronto, porque eso nos toca a todos. Unos lo tenemos más cerca, otros más lejos, pero yo quiero aprender a ser mayor y quiero atender a lo que tengas que decir al respecto. Así que lo esperamos. Pues yo creo que ahora podemos empezar, si te parece, Marcos, el diálogo con los amigos y familia.